porque hoy día tenemos un gran amigo de la casa para que estemos analizando un poco lo que se vio este fin de semana, y está junto a nosotros Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, Mar. Qué gusto estar contigo, último lunes del año. Y efectivamente en ese momento donde aparecen tantas encuestas que hay que mirar qué está pasando ya proyectando el 2025, que es lo más importante probablemente. Bueno, es por eso que esta vez vamos a estar analizando Panel Ciudadano, además de... Hubo muchas encuestas, pero Panel Ciudadano vamos a estar analizándola de manera más profunda, que se enfocó precisamente en, bueno, lo que son las miras de la elección del 2025. ¿Por qué, Miguel Ángel, por qué no nos cuentas un poquito qué es lo que estamos viendo y principalmente el camino a las primarias? Partamos por las primarias presidenciales del 2025. Mira, lo primero que se midió, y hay que decirlo, es la intención en este momento de las personas o el interés por ir a participar en primarias de la derecha, centro-derecha y de la izquierda, centro-izquierda de alguna manera. Y hay una diferencia ahí bien importante. Recordemos que las primarias son el único evento electoral que queda voluntario dentro del sistema chileno. La mitad de la gente declara que no está interesado en primarias voluntarias, pero un 33%, uno de cada 3 personas encuestadas con más de 8.000 respuestas, dice que participaría en una primaria de derecha. Y solamente uno de cada 5 dice que participaría en una primaria de centro-izquierda. Eso es un muy buen indicador, en el fondo, de hacia dónde está yendo la percepción del votante del chileno, en el sentido de que la primaria no es necesariamente una adhesión de votación de primera vuelta, pero te marca el momento político de las coaliciones de cara a lo que va a ser el desafío presidencial y parlamentario del 2025. Entonces, una primer titular de esto es que hay mayor intención hacia la oposición, si uno quiere decirlo, demostrando un final de año para el gobierno que es francamente muy complejo cuando uno mira todo el ecosistema de las encuestas que han salido durante el último mes. Oye, Miguel Ángel, te quería dos cosas. Uno, eso más de 8.000 casos es bastante como muestra en este caso, ¿no? Normalmente hemos tenido, cuando hemos analizado Panel Ciudadano, hemos tenido menos. O sea, esto es una muestra bastante interesante de analizar. Y segundo, te quería preguntar, precisamente, ¿tú crees que este fenómeno un poco se da más bien en la oposición, que hay más interés porque existen más rostros claros presidenciables que lo que ha aparecido en el oficialismo? Sí, hay dos fenómenos. El segundo tienes toda la razón. Primero, sí, 8.000 casos por una encuesta es un volumen de observaciones muy sano porque permite que el margen de error sea muy pequeño. En las primarias hay que tener grandes volúmenes de datos para poder tener una idea hacia dónde va el buque, si uno quiere decirlo de alguna manera. Pero lo segundo es que efectivamente los liderazgos de la centro-derecha, si uno quiere ponerlo en ese lenguaje, están mucho mejor instalados en la opinión pública. Y eso significa que se genera un doble evento. Primero, la anticipación de que puede existir una primaria, que es clave, porque eso todavía no se define, los partidos van a negociar eso durante los próximos meses, y lo segundo es que permite visibilizar de alguna manera cuáles son los liderazgos políticos que están en el lenguaje automotriz en pole position, si uno quisiera de alguna manera. Y en la atomización de la izquierda chilena, que tiene serios problemas de coordinación, pero además serios problemas de liderazgo, de instalación presidencial. La verdad las cosas es que uno ve que uno puede incluir a Tobá, Mirosevic, Meo, Jadwe, Beatriz Sánchez, y aún así, con un gran volumen de actores, no logra consolidar un interés particularmente alto, pensando que son 6, 7 candidatos los que se midieron. Entonces, en ese sentido, uno dice efectivamente, la opinión pública está comenzando de alguna manera a sentir de que es la oposición la que va a tener de alguna manera la primera probabilidad de instalarse como gobierno, y eso hace que las personas también miren con mayor atención las discusiones de liderazgos que se dan en su interior. Qué interesante. Te quería preguntar precisamente, vamos por el análisis que hicieron ustedes a las primarias en el fondo de la izquierda, porque armaron como, lo pusieron así como bloques. Es interesante porque dice que en julio del 2024 teníamos como cabeza de serie en la izquierda Camila Vallejo, que no aparece en la segunda medición, donde pasa a la delantera Carolina Toá, que estaba en segundo lugar, y
bueno, aparece también fuertemente Daniel Jadwe, que está en una situación media compleja, por decirlo menos, para ser candidato. Aparece, bueno, Vlado Midrosevic, pero también aparece Beatriz Sánchez, que está desaparecida en el fondo del mundo público político. ¿Cómo miras tú el escenario de los candidatos hoy día del bloque de la izquierda? Fíjate, lo que está mostrando esta, de alguna manera, intención de voto temprana en posibles primarias es que no hay ninguna figura descollante que esté marcando la pauta en la izquierda chilena. Y eso se simboliza muy bien en dos elementos que tú tocaste de buena manera. La irrupción de Daniel Jadwe, una persona que está con reclusión total, ¿no es cierto?, claro, que salió muy mal, que está en un proceso judicial entre medio, te dice de alguna manera el peso que tiene el Partido Comunista dentro de la izquierda. O sea, sin hacer un tema de campaña, sin haber dicho que está disponible para la presidencial, simplemente desde su casa marca 22 puntos en 20% de personas que declararían ir a votar. Y eso hace aún más relevante, por ejemplo, las declaraciones públicas que tuvo, ¿no es cierto?, en estos días con relación al acuerdo por el tema previsional. Te está simbolizando algo que el gobierno ha sufrido durante todo su mandato. El peso relativo del Partido Comunista al interior de los adherentes del gobierno es de tal fuerza que sin mover un dedo, Daniel Jadwe te marca y queda segundo. Y la irrupción de Beatriz Sánchez te dice algo que es bien interesante, porque hay que mezclarlo también con el tema etario, ¿eh? Recordemos que este gobierno llegó a la moneda en una buena parte porque logró movilizar a una juventud sub-35 que de alguna manera, ¿no es cierto?, fue además el grupo etario más visible del octubrismo, si uno quiere decirlo, y ese joven es el que está apostando por Beatriz Sánchez por sobre incluso Daniel Jadwe. Entonces, de alguna manera, es lo que queda del recuerdo de lo que fue el Frente Amplio inicial. Recordemos que Beatriz Sánchez fue una candidatura que se instaló en 2017, que fue una buena candidata para lo que era el bloque en ese momento. Sí, le fue muy bien en ese momento. Y sin tanto capacidad de organización territorial, etcétera, ella logró con su figuración pública capitalizar votos para la lista parlamentaria, etcétera. Y en ese sentido lo que te está diciendo esta encuesta es, ojo, porque también hay un sector importante de la gente izquierda que mira con buenos ojos lo que fue ese pasado del Frente Amplio original de alguna manera. Uno le suma a eso Beatriz Sánchez, Daniel Jadwe, y está llegando ya a 1 de cada 3 personas que estarían con predisposición a votar en una primaria de izquierda. Y por el contrario, uno tiene, ¿no es cierto?, a una Carolina Toá que a todas luces, después de que Michelle Bachelet ha dicho que no varias veces, de que Vlado Midrosevic está de alguna manera, ¿no es cierto?, concentrado en Maipú, es la única figura que logra conectar estas dos almas que ni juntan ni pegan, que son básicamente el socialismo democrático y lo que antiguamente se llamaba Prodignidad, Frente Amplio más Partido Comunista. Y por eso ella se posiciona con 40% a pesar de todas las complejidades que ha tenido desde que explotó el caso Monsalve y de su rol de liderazgo en el Ministerio del Interior. Es interesante pensar además que siendo un gobierno cuyo núcleo, cuyo corazón es el Frente Amplio, no haya ninguna figura del gabinete que se presente en la posibilidad de estar en las primarias. No hay peor indicador para un gobierno de la mala gestión y el mal manejo político que ha tenido, de que ninguna de las figuras del gabinete, sean del gabinete político, de ministerios sectoriales, de ministerios que generalmente están llamados a brillar un poco más, como es el de Obras Públicas, por ejemplo, no estén marcando puntos en las encuestas. Una de las debilidades existenciales que ha tenido esta administración del presidente Boric durante los últimos 3 años es que no ha logrado sacarse de alguna manera la sombra del Frente Amplio del Partido Comunista, que lo han intentado, pero además de eso no han logrado posicionar nuevos liderazgos de primera línea en lo que es la izquierda chilena. Y han tenido que recurrir constantemente a las figuras de la exconcertación para darle estabilidad política y proyección política a una alianza de gobierno, una coalición, una alianza de gobierno que no logró madurar en estos 3 años y en el último año es muy difícil. Entonces, cuando se te viene la presión electoral encima, muchas figuras han intentado recurrir, ¿no es cierto?, al mundo parlamentario por las renuncias que vimos a mitad de noviembre, pero es básicamente un indicador de que cuando no hay candidato presidencial fuerte, generalmente las huestes de los partidos se movilizan a la elección parlamentaria, donde con la fragmentación y la cantidad de candidatos tienen alguna oportunidad de liderar las listas que se van a enfrentar el 2025.
Oye, qué interesante. Pasémonos a las primarias de la derecha, porque aquí vemos un poquito más de estabilidad, porque tanto lo que se midió en julio y en diciembre se mantienen los mismos candidatos, que es Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Rodolfo Carter, y más o menos con los mismos porcentajes. Johannes Kaiser sube un poquito más. ¿Qué podemos decir de ese escenario? ¿Más consolidados los posibles candidatos a las primarias? Sí, lo que está mostrando la encuesta ahora, 6 meses harto en política, hay que decirlo, Por eso. pero muestra un liderazgo de Evelyn Matei que le saca 3 cuerpos casi de cabeza a su más cercano perseguidor, de alguna manera, 2,5. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, Evelyn Matei goza de una salud en este momento al interior de la derecha, que es digno de alguna manera de declarar. Cuando uno mira otras encuestas marcando casi 30 puntos en Pulso Ciudadano, algo que no ocurría, por ejemplo, en 2021, además de eso, ella de alguna manera está intentando capitalizar, ¿no es cierto?, el descontento frente al gobierno, la desesperanza y el pesimismo de la generación de chilenos que está viviendo hoy en día. Y hay una cosa que es fundamental, Mara, que vamos a hacer la conexión de nuevo con lo que fue el proceso de llegar al poder de Gabriel Boric y el Frente Amplio. Cuando uno mira el apoyo de los jóvenes en Evelyn Matei, uno ve que saca su mejor resultado en las personas entre 18 y 30 años. Y eso es una noticia para ella muy positiva, porque significa que hay una generación joven de personas que se han activado políticamente en los últimos 5 años, en reacción al octubrismo, por ejemplo, que de alguna manera también va a disputarle un espacio a lo que es el gran corazón de este gobierno todavía. Cuando uno piensa en ese 28-30%, en el gobierno del tercio, le digo yo, esa es la verdad, o sea, le gustó emular de alguna manera al presidente Allende y lo logró en el tercio de aprobación que ha mantenido estable el presidente Boric. Eso de alguna forma, Evelyn Matei lo disputa de mejor manera en la juventud. Y fíjate que hay una cosa que también es más interesante aún. Cuando uno mira el desempeño de Johannes Kaiser, no está capitalizando al joven en el fondo en el sentido Milei, si uno quiere decirlo, de redes sociales, etcétera. Está capitalizando a la persona mayor, a la persona adulto mayor sobre 60 años. Y eso te dice Evelyn Matei. Ojo, Evelyn Matei, que uno pensaría estaría mejor de alguna manera posicionada en grupos etarios más adultos, 50 años para arriba, por ejemplo. No, encuentra su mejor desempeño en los jóvenes. Y si algo enseña la historia de Chile, es que la fuerza joven detrás de una candidatura generalmente termina en la moneda. Eso es una lección que tenemos desde el 50 en adelante y que en la encuesta está mostrando por primera vez este elemento político a considerar durante lo que va a ser un año 2025, que además va a tener una agenda cargada que probablemente le va a ser muy cómodo a Evelyn Matei por su experiencia como alcaldesa y por su experiencia como ministra de Economía en su tiempo. Sí, qué interesante. Oye, pasémonos un poco a lo que sería una hipotética primera vuelta. ¿Ya? Porque es interesante, porque tenemos que encabezaría esa primera vuelta Evelyn Matei, seguida por José Antonio Kast. Pero si uno ve los números, entre este 34% que sacaría Evelyn Matei y un 21% que sacaría José Antonio Kast, después hay un 13% que no sabe, y recién con un 13% Carolina Toá. Esto, o sea, sería una derecha sobrepasando el 50% en una primera vuelta. Y esto es la peor de los escenarios para el oficialismo. Pensemos que esto también se dio en algunos casos, o se tanteó en algunos casos en la elección de gobernadores, donde la elección de un mal candidato, por ejemplo en el Biobío, terminó con una competencia muy dura entre Alejandro Navarro en esa época, que era y sería, van a pasar 2 candidatos de oposición a la segunda vuelta, o el gobierno va a tener que competir por llegar recién a segunda vuelta. Y ese escenario de opinión pública marca una distancia muy, pero muy lejana con lo que tenemos en la historia de los últimos 35 años. O sea, ¿quién podría pensar que un año antes de la elección más o menos, un gobierno que está instalado en la moneda no es capaz de tener una candidata que sea, al menos en este momento, competitivo para llegar a segunda vuelta? Claro. Eso no pasó con Alejandro Guillé, no pasó con Eduardo Frei Ruiz Tagle en el 2009, y eso abre un escenario nuevo que alguna vez está mostrando lo que todas las encuestas muestran, que es la alta tasa de desaprobación al gobierno, el pesimismo del chileno frente al rumbo que está llevando el país y la conciencia de que hay que hacer algo más profundo para lograr enmendar rumbo frente a un país que lleva una década perdida. Bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Miremos, agarremos los números y un poco, esto no está en la encuesta, pero analicemos, porque
más allá, imaginemos un escenario que se cumpliera esto, la posibilidad de un ejecutivo bien marcado con la derecha, pero si hay algo que no hemos tenido, es un Congreso, sobre todo, ahora en el Senado tenemos algo más o menos, pero en la Cámara de Diputados pensar en que tuviéramos un gobierno de derecha con una mayoría parlamentaria que no se ha tenido nunca. ¿Cómo ves tú que se capitaliza los números que estamos viendo a nivel presidencial para una posible parlamentaria, mirando también lo que ocurrió y lo que han analizado con lo que ocurrió en las municipales? Mira, fíjate que aquí hay una cosa bien relevante. La historia de Chile te dice que el efecto de arrastre, que para la gente, esto es un término muy de ciencia política, básicamente, es que cuando hay un buen candidato presidencial, ese candidato presidencial nutre de votos y apoyo a las listas parlamentarias. Y eso en Chile es muy fuerte, ¿eh? La historia de los últimos 35 años, inclusive el 2021, es fundamental. Por eso muchos partidos pequeños llevan candidatos igual a primera vuelta, porque lo necesitan para subsistir en la competencia legislativa. Uno podría decir que el peor escenario político electoral posible para el oficialismo es no lograr levantar una candidatura única que permita consolidar la fuerza de la izquierda. ¿Por qué? Si no lo hacen, su lista parlamentaria va a quedar muy debilitada. Esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, con 34 Matei, 21 José Antonio Kast, y dado el sistema proporcional que tiene Chile, es el mejor escenario posible para una lista de la oposición, de la centroderecha y la derecha, para tener posibilidades reales de tener mayoría de oposición a este gobierno, de alguna manera, en el Congreso. Porque si tú sales, el primero de lista tiene un premio por distritos que son impares, ¿ya? Esto, solo un dato, por ejemplo, la gente cuando ve al distrito Santiago Oriente, tiene 6. Si uno hace el cálculo deberían ser 7, pero se sabe que el 6 tiende al empate y esto fue un diseño electoral que ocurrió durante el año 2015-2016. Entonces, en ciertos distritos del país podría darse que una primera coalición, hipotéticamente siguiendo el porcentaje presidencial de Chile Vamos, y una segunda Republicanos podría darle un porcentaje superior al 50% de los diputados en ejercicio dentro de la Cámara Baja. El Senado, como bien tú decías, tiene otras dinámicas. Hay que ver qué va a pasar en la Araucanía, donde les fue un muy buen resultado el 2021, y donde de alguna manera la oposición tiene que defender esos escaños, si uno quiere ponerlo entre comillas. Pero la proyección parlamentaria de los escenarios es bueno. Ahora, es muy poco probable que el escenario que está mostrando la encuesta hoy día se dé en la primera vuelta, porque las primarias aunan un momento político distinto. Recordemos lo que pasó con Jaude y Gabriel Boric, de alguna manera, y el esfuerzo en este momento tiene que ser que si la centroderecha decide ir a primarias, que es una opción abierta, su esfuerzo tiene que ser en movilizar la mayor cantidad de electores posibles, independiente de que el resultado fuera 70, 80 Matei, 55 Matei. Lo importante es llevar una gran cantidad de electores para mostrar que el momento político se puede traspasar hacia la primera vuelta presidencial. Y ahí comienza una carrera por listas parlamentarias, donde además sabemos que van a haber muchos candidatos que han tenido buen desempeño en otras elecciones, que eso es clave. Tener buenos cabezas de lista. En Santiago uno podría pensar, por ejemplo, lo que fue Francisco Rego para Renovación Nacional, da de alguna manera, en un mundo con tantos candidatos, tan difícil de navegar para el ciudadano, una posibilidad de llevar votos a las huestes políticas propias y con eso ser más competitivo, porque ganar una elección, tener mayoría en el Congreso con este sistema fragmentado y proporcional es muy difícil, Mara. Sí. Es un desafío importante para las coaliciones. Hay un premio por ir juntos, pero si estás primero y segundo, también hay un premio por ir separados. Claro. Pero es un riesgo que tienen que calcular dependiendo de cómo van a ser las primarias, cómo van a ser los próximos 6 meses y cómo es el posicionamiento de un posible candidato de centro izquierda o de izquierda. Bueno, un interesantísimo análisis de lo que puede ser el escenario presidencial del próximo año junto a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, te quería agradecer por haber estado con nosotros y habernos dado un panorama tan entretenido de lo que va a ser el próximo año. Pero vamos a estar atentos, y vamos a seguir conversando. Y felices fiestas de fin de año a todos, ya que queda mañana. Igualmente, un abrazo y nos vemos. Nosotros nos vamos a ver